Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. A continuación vamos a ver el primer trabajo práctico que consiste en la introducción a la anatomía. Para comenzar, vamos a definir qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación, disposición y la relación entre sí de los órganos. La palabra anatomía viene del griego de la palabra cortar. A su vez, dentro de la anatomía tenemos distintos tipos de anatomía. Principalmente la que nosotros vamos a ver es la anatomía macroscópica, que a su vez se distingue en dos tipos. Descriptiva, es decir, tomar por ejemplo un órgano y describirlo, decir dónde está, con qué se relaciona, a dónde pertenece, qué arterias llegan y salen de ese órgano, etc. Y a su vez hay una anatomía topográfica, que también es muy importante, que es la anatomía de la relación, es decir, qué estructuras hay alrededor de cierta región anatómica. Por ejemplo, si nosotros tomamos el brazo, vamos a saber que en el brazo vamos a tener huesos, músculos, arterias, venas, nervios, etc. dentro de una misma región. A eso se refiere la anatomía topográfica. A su vez hay una anatomía microscópica, más de índole de la histología. Luego una anatomía patológica. Bien, nosotros vamos a ver todo lo que es la anatomía normal, es decir, un individuo normal sin ninguna patología. Pero cualquier órgano que esté enfermo va a tener cambios en la anatomía que van a ser patrimonio de la anatomía patológica. Una anatomía quirúrgica, que es aplicada a la cirugía. Una anatomía comparada, que ¿qué es la anatomía comparada? Es comparar, valga la redundancia, el mismo órgano o la misma región de distintas especies. Bien, por ejemplo, nosotros compararíamos las diferencias que habría entre el corazón de una persona y el corazón de un reptil. La anatomía aplicada, es decir, alguna materia o alguna ciencia que utilice la anatomía para el estudio de la misma. Y por último, una anatomía imagenológica, es decir, cómo uno ve la anatomía a través de distintos estudios por imagen. Para comenzar con las generalidades de la anatomía, lo primero que tenemos que saber es cómo es la posición anatómica. La posición anatómica quiere decir cómo vamos a ver a la persona, bien, de una forma estándar. Es decir, siempre que nosotros estudiemos la anatomía, nos tenemos que imaginar a la persona en esta posición que se ve en la filmina. Es una convención para que cuando nosotros hablemos de una estructura o de un órgano que esté en una cierta región, todos nos ubiquemos dónde está ese órgano, esa región, ese músculo, etc. ¿Cómo es esta posición anatómica? Es un individuo de pie, bien, cabeza erecta, las palmas mirando hacia adelante, los miembros superiores e inferiores en extensión y los pies juntos. En algunas bibliografías también toman en cuenta que el paciente o la persona esté en puntas de pie. Bien, entonces para repasar, individuo de pie, bien, miembros en extensión, cabeza erecta y las palmas hacia adelante. A su vez, cuando hablemos de una estructura anatómica, ¿qué es lo que vamos a tener que saber? La forma, las conexiones o inserciones, ¿con qué se relaciona? Tanto inmediato, es decir, lo que está próximo a la estructura, y qué relaciones alejadas
tiene la estructura de la que estamos hablando. La vascularización, es decir, a todos los órganos, estructuras, les tiene que llegar sangre. La sangre llega a través de las arterias, por lo tanto va a haber una vascularización arterial, una vascularización venosa, y a su vez, que lo vamos a ver cuando veamos circulatorio, va a haber una vascularización linfática, que va a ser la encargada de recoger los restos de líquido que no puedan ser recogidos por la circulación venosa. La inervación, ¿sí? Todas las estructuras tienen que tener nervios que les lleguen, que pueden ser sensitivos para la sensibilidad, el dolor, la temperatura, un motor para la movilidad, mover un músculo, por ejemplo, y también hay una inervación que es órgano-vegetativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un montón de estructuras en nuestro organismo que no controlamos, pero están funcionando. Por ejemplo, nosotros no somos conscientes de cuántos latidos tiene que tener nuestro corazón o cómo se tienen que mover nuestro intestino. Sin embargo, hay circunstancias en las que se tiene que mover más o menos, o el corazón tiene que latir más o menos, y eso nosotros no lo controlamos. Pero esto se produce por una inervación órgano-vegetativa que la vamos a ver con más detalle durante la cursada. Y lo que sí vamos a ver hoy es una mera descripción de lo que es el desarrollo embriológico de un individuo. A su vez, tenemos que saber los términos de orientación, porque cuando nosotros estamos hablando de una estructura, para ubicarla en el espacio y en dónde está, tenemos que relacionarla y con otras estructuras. Lo primero que vamos a ver es que una estructura puede ser craneal o caudal. ¿Qué quiere decir? Una estructura es craneal cuando está más cerca de la cabeza. Entonces vamos a ir al individuo y, por ejemplo, nos vamos a situar en el hombro, ¿sí? Entonces podemos decir que el hombro es cefálico o craneal con respecto al codo, porque está el hombro más cerca de la cabeza. ¿Bien? Así con estructuras. Siempre vamos a relacionar una estructura con otra. No podemos decirlo de una estructura aislada. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, vamos a la rodilla. Si yo digo la rodilla, bien, yo no puedo decir la rodilla si es craneal o caudal, porque lo tengo que relacionar con algo. Porque la rodilla sí es craneal con respecto al tobillo, pero si lo relacionamos con la cadera, es caudal, porque está hacia abajo. Proximal y distal es otro término que se utiliza muy similar al anterior. Por ejemplo, es a la raíz del miembro. El hombro está proximal al codo. Si lo hacemos al revés, el codo está distal al hombro. Si vemos un individuo de costado, bien, todo lo que esté de una línea media trazada hacia adelante se va a decir ventral, por el vientre, ¿sí? O anterior. Todo lo que está por delante siempre se dice que es anterior. En cambio, lo que está por detrás se lo denomina dorsal o también se lo puede denominar posterior. Pero siempre, como les dije anteriormente, es en relación a otra estructura. Si trazamos una línea media que divida al individuo, todo lo que esté más cercano a la línea media se va a denominar interno o medial. Y lo que esté más hacia afuera va a ser externo o lateral. Por lo tanto, por ejemplo, la mano va a ser lateral y el hombro va a ser medial, siempre y cuando comparemos la mano con el hombro. A
su vez vamos a tener estructuras que van a ser superficiales y estructuras que van a ser profundas. Por ejemplo, en este esquema de la mano, vamos a ver que la piel, obviamente, es lo más superficial. Y lo más profundo va a ser el hueso. En el medio, entre la piel y el hueso, vamos a tener distintas estructuras. Venas superficiales, arterias superficiales, luego músculos, que vamos a ver que los músculos se distribuyen en distintas capas, si se le quiere llamar. Y por último, el plano más profundo va a estar dado por el plano óseo. A su vez, las estructuras anatómicas siempre se las trata de comparar con alguna forma geométrica para que uno no se pueda imaginar la forma que tienen nuestras estructuras. Entonces, puede ser un cilindro, bien, que esta es la estructura, ¿sí? Imagínense un rollo de papel higiénico, por ejemplo. Luego tenemos los prismas, bien, que los prismas, dependiendo la cantidad de lados, pueden ser prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. Vamos a ver mucho lo que es los prismas triangulares, ¿sí? Porque la mayoría de los huesos largos, que lo vamos a ver en la clase que viene, los cuerpos de los huesos son prismáticos triangulares. Para que ustedes se lo imaginen, es como la caja del Toblerone, ¿sí? Esa es la forma prismática triangular. Pueden ser cubos, es decir, un cubo es una estructura en que todos los lados son iguales. Un cono, ¿sí? En algunas ocasiones puede ser un cono con el vértice truncado. ¿Qué significa esto? Que es el cono sin la punta del cono, ¿sí? Con esto cortado, etc. A su vez vamos a tener planos anatómicos. ¿Qué son los planos anatómicos? Son estos tipos de cortes en los que nosotros vamos a dividir al organismo o a una estructura. Primeramente, en la figura A, vamos a tener lo que es el plano sagital. Bien, ¿qué es? Cortar, ¿sí? O ver en este sentido, bien, que sería un sentido céfalo-caudal, de la cabeza a los pies, ¿sí? O supero-inferior. ¿Y en qué nos va a dividir este plano? En dos mitades. Una mitad derecha, es la que se ve acá en gris, y una mitad izquierda, bien, que se ve acá por traslucencia. El plano sagital sí o sí pasa por exactamente la línea media. Si nosotros tenemos un plano cefalocaudal que también divide, pero no pasa exactamente por la línea media, se denomina un plano parasagital. El siguiente plano, ¿sí?, es el que corta de manera transversal o axial, también se denomina, lo que nos va a dividir en una porción superior y una porción inferior. Y el último plano que ustedes tienen que conocer es el plano coronal. Bien, se denomina así por una especie de corona, bien, que va a dividir al cuerpo en dos partes. Una parte anterior, que es esta que está marcada con gris, y la parte posterior, que quedaría hacia atrás. Es decir, nos va a dividir en la estructura, el organismo en este caso que lo estamos viendo completo, en una porción anterior o hacia adelante y una porción posterior o hacia atrás. A su vez tenemos que conocer los distintos movimientos corporales. Es decir, cuando empecemos a ver los músculos, los huesos, las articulaciones, vamos a ver que hay distintos movimientos. Estos son los movimientos que hay en el organismo. Ahora los vamos a ver desglosado cada uno de ellos. Para comenzar, la abducción, o también denominada aproximación, es el movimiento por el cual una parte del cuerpo, por ejemplo el miembro superior o el miembro inferior, como está marcado acá en el dibujo, se aproximan hacia el plano de simetría medial, es decir, hacia la línea media. Bien, como indica acá la flecha, es decir, el miembro superior se dirige hacia la línea media, o el miembro inferior se dirige hacia la línea media. Por el contrario,
el movimiento opuesto es la abducción, o también denominado separación, en la cual, en este caso, se va a alejar de la línea media. De la línea media hacia afuera. De la línea media hacia afuera. ¿Bien? Otro par de movimientos van a ser la flexión y la extensión. ¿Qué es la flexión? Es el movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí, pero en un sentido antero-posterior, paralelo al plano sagital. Fíjense, esto sería la flexión del miembro superior, es decir, dirigir todo el miembro superior bien hacia arriba. En cambio, en el miembro inferior, acá estaríamos flexionando la pierna sobre el muslo a través de la articulación de la rodilla, flexionando la pierna sobre el muslo. Por el contrario, el movimiento opuesto a la flexión es la extensión. Es un movimiento de separación entre huesos o partes del cuerpo en dirección antero-posterior. Fíjense, la extensión sería llevar el miembro superior hacia atrás o llevarla en este caso, por ejemplo, a la posición anatómica. Es decir, extender, llevar hacia adelante la pierna con respecto al muslo. Otro movimiento es la supinación. ¿Qué es la supinación? Es la acción o movimiento por el cual el cuerpo humano o alguna de esas estructuras es colocado en posición supino. ¿De dónde viene supino? De suplicar, es decir, con las palmas hacia adelante, como habíamos dicho que era la posición anatómica. Es decir, si yo tengo las palmas hacia arriba o hacia adelante en la posición anatómica, estaríamos supinando. Por el contrario, el movimiento opuesto a la supinación es la pronación, ¿sí? Es decir, llevar en esta posición la palma de la mano hacia abajo, o en la posición anatómica llevar la palma de la mano hacia atrás. Por último, tenemos un movimiento, ¿sí?, que es la suma de todos los movimientos, que es la circunducción. ¿Qué es este movimiento de giro a través de un eje? ¿Sí? Por ejemplo, para que lo entiendan, como cuando un nadador nada estilo crawl, bien, ese sería el movimiento de circunducción. Vamos a ver cuando veamos la clase que viene, la clasificación de las articulaciones, que obviamente no todas las articulaciones van a realizar todos los movimientos. Dependiendo la forma que tenga la articulación, vamos a ir viendo en las próximas clases cuál es el movimiento que puede realizar cada articulación. Otra de las cosas que tenemos que ver dentro de la introducción a la anatomía es los órganos, los sistemas y la embriogénesis. Vamos a comenzar por la embriogénesis. ¿Qué es la embriogénesis? Es un proceso que se inicia tras la fertilización de los gametos, que los gametos son las células sexuales, es decir, el óvulo y el espermatozoide, para dar lugar al embrión, en las primeras fases del desarrollo de los seres vivos, obviamente pluricelulares. A su vez, ¿qué es la embriología? O también conocida como biología del desarrollo, es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis, es decir, desde donde se unen el óvulo y el espermatozoide hasta que nace el ser vivo. La formación y el desarrollo del embrión es conocido como embriogénesis. ¿Qué etapas tiene la embriogénesis? Principalmente, bien, son estas que les muestro a continuación. Primero la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide. Luego se va a formar una única célula. Esta célula se va a comenzar a dividir, es decir, a segmentar en distintas células.
Y luego va a ocurrir la gastrulación y por último la organogénesis y la diferenciación. Ahí vamos a continuación a hablar brevemente de cada una de ellas. ¿Qué es la fecundación en sí? Es la unión de dos células reproductoras de sexos contrarios, es decir, los gametos. Comienza cuando el espermatozoide penetra en el óvulo. ¿Dónde ocurre esto? Normalmente debería ocurrir en la trompa de falopio, en un sector que se denomina ampolla. Lo vamos a ver cuando veamos reproductor. Posteriormente se forma una célula y comienza a dividirse esa célula, se comienza a formar. Y se van a dividir primero en 2, luego en 4 y así sucesivamente. Esta unión se denomina huevo o cigoto. Perdón, la división no. La célula se denomina cigoto. Es la que se va a dividir primero en 2, luego en 4, luego en 8, etc. Cuando se han producido varias divisiones, por la forma que toma, que remeda a una mora, se denomina mórula. Fíjense en este esquema, tendríamos el cigoto, que primero es una única célula, luego se divide en 2 este cigoto, luego en 4 y así sucesivamente, hasta que forma esta estructura, ¿sí? Y como remeda, dijimos, a una mora, se denomina mórula. Luego, este cigoto viaja hacia el útero donde se implanta finalmente. Es decir, se adhiere a la pared del útero donde se va a anidar y va a comenzar su formación. ¿Qué sucede? Este cigoto se va a dividir por un proceso que se denomina gastrulación en 3 capas. Una capa más interna que se denomina endodermo, una capa media que se denomina mesodermo y una capa superficial que se denomina ectodermo. De estas 3 capas, de cada una de ellas, van a originarse distintas estructuras. Por ejemplo, del ectodermo, como es la más superficial, por ejemplo vamos a tener la epidermis, las glándulas anexas de la epidermis, por ejemplo las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el cristalino del ojo. Todo el sistema nervioso se produce a través del ectodermo, el esmalte de los dientes, etc. El mesodermo, la capa media, va a dar origen a los músculos, el tejido conjuntivo, sistema circulatorio, células sanguíneas, linfáticas, riñones, etc. Y el endodermo, que es la capa más interna, va a dar origen al hígado, el páncreas, el epitelio y las glándulas intestinales, pulmones, tráquea, tiroides, etc. ¿Cómo se va desarrollando el feto? Un embarazo dura en promedio 280 días. Pero en realidad, el desarrollo en sí son 266 días. Esto se divide en 3 trimestres. Un primer trimestre, donde se forman los sistemas del cuerpo, y las primeras 7 semanas son las más críticas, porque es donde ya se van a formar todos los órganos y sistemas. Es decir, cualquier noxa que ataque al embrión en este periodo es donde se van a producir más problemas de malformaciones o falta de viabilidad del feto. El segundo trimestre es un tiempo de crecimiento. Crece el feto, bien, y en el tercer trimestre es donde va a crecer también, pero no va a ser tanto de desarrollo a diferencia del segundo trimestre, sino solamente va a ser de maduración y de aumento de peso. El siguiente tema que ustedes tienen que conocer son los niveles de organización de la materia. ¿Qué es esto? Es como una estructura de la materia, ¿sí? Va, en este caso que estamos estudiando anatomía, si vamos a ver un órgano, ¿sí? Y más en macro, los sistemas y aparatos. Entonces, vamos a ver cuál es el nivel más pequeño, que es el químico-bioquímico, es decir, las sustancias químicas que reaccionan dentro de un organismo.
luego eso se va a unir, a juntar, y en su conjunto van a formar una célula, luego un tejido, y etc. El nivel químico y bioquímico, ¿sí?, es todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo, ¿sí? Acá, por ejemplo, está ejemplificado una célula del islote pancreático, ¿sí?, cómo recibe glucosa del organismo y ocurren una serie de procesos químicos que finalmente hacen secretar insulina. Y acá con más detalle, la gran corriente de química y de iones que hay a través de la membrana celular en una célula, en cualquier célula del organismo. Luego, estas estructuras químicas están englobadas dentro de una estructura más grande, que es la célula. ¿Y qué es una célula? Es la unidad básica funcional. ¿Bien? Es la unidad anatómica, morfológica y funcional mínima. ¿Sí? La célula realiza todas las funciones vitales. ¿Sí? Incluso hay organismos que son unicelulares. ¿Sí? Las bacterias, ¿sí?, los protozoos, ¿sí?, son una única célula y cumplen todas las funciones. Respiran, tienen digestión, etc. A su vez, todas las células, ustedes ya conocerán, tiene distintas estructuras, que cada estructura va a tener distintas funciones: membrana celular, citoplasma, núcleo, organelas, etc. Las células se juntan, ¿sí?, se agrupan entre sí para formar tejidos con una función específica, ¿sí? Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido nervioso y todos los tejidos que existen. Por ejemplo, el tejido óseo, ¿sí? A su vez, el tejido óseo va a tener distintos tipos de tejidos, porque hay un hueso compacto, que es el que está por fuera, y es bien duro y resistente, y por dentro un hueso esponjoso, ¿sí?, que va a dar más flexibilidad, bien, y va a permitir que el hueso no sea algo sólido, sino tendría muchísimo peso si el hueso sería todo sólido, ¿sí? La médula ósea también está dentro de los huesos, ¿sí?, pero con una función completamente distinta, que es la de producir las células sanguíneas. El periósteo, que es lo que está cubriendo al hueso. Los cartílagos de conjunción o cartílagos de crecimiento, que están a esta altura en los huesos largos, por donde el hueso se va a ir formando y va a ir creciendo, ¿sí? Y fíjense, todas estas estructuras se van a unir para formar un órgano, que es el hueso en sí. Otro ejemplo, el tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular va a estar formado por células especiales que se llaman miocitos, que son células que permiten acortarse, es decir, contraerse, para generar un movimiento. Y luego se relajan para que ese movimiento deje de estar, ¿sí? Otro tejido es el tejido nervioso, ¿sí?, que es el tejido de conducción. Pero uno, cuando ve el tejido nervioso, se imagina la neurona, que es la célula que conecta, que transmite la información. Pero en el tejido nervioso no se encuentra solo la neurona. Hay un montón de células que están alrededor, que se llaman células neurogliales. ¿Y qué función tienen estas células neurogliales? Sostén. Hay células que son de defensa inmunológica, por ejemplo los oligodendrocitos, ¿sí? Hay células que lo que hacen es permitir que la transmisión eléctrica no se escape. Imagínense como si fuera la neurona un cable, ¿sí?, y estas células que yo les comento sean el plástico del cable, lo que hace que la electricidad discurra por el cable y no escape. Bien, esas son las células, por ejemplo, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Esta es la forma que tiene una neurona, ¿sí? Fíjense que todas las células tienen un núcleo, citoplasma, pero va a tener prolongaciones, que las que salen del cuerpo de la neurona se denominan dendritas, y va a haber una más larga que se va a denominar axón, que van a ser las que van a comunicar con otra neurona y transmitir
el impulso nervioso. A su vez hay distintos tipos de neuronas dependiendo la función que tengan que cumplir. Y estas neuronas se unen entre sí a través de un proceso que se denomina sinapsis. Bien, que la sinapsis puede ser de dos tipos, eléctrica o química. Y que la sinapsis no es más que la transmisión del estímulo nervioso. Estos tejidos se van a unir entre sí y van a formar órganos, ¿sí? Por ejemplo, el hígado, etc., ¿sí? Por ejemplo, el hígado tiene distintos tipos de tejidos. Tiene tejido hepático, que uno es lo que se imagina, es el que está encargado de la función del hígado, pero el hígado tiene que llegarle sangre, por lo tanto va a tener arterias adentro, es un tejido distinto. Bien, a su vez tiene que tener el sostén para la estructura, un tejido conectivo o conjuntivo. Todos estos tejidos se forman, se unen para formar un órgano para cumplir una función específica. Y finalmente vamos a tener que estos órganos se van a unir entre sí para formar sistemas o aparatos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? El sistema es un grupo coordinado de órganos que trabajan juntos en funciones vitales. Pero todos los órganos tienen funciones similares. Por ejemplo, el sistema circulatorio o el sistema nervioso. ¿Cómo es esto? Imagínense en el sistema circulatorio. ¿Por qué está formado? Corazón, arterias, venas, etc. ¿Cuál es la función? Es similar. Transportar sangre. ¿Sí? Distintos tipos de sangre, etc. Pero la función es similar. Lo mismo el sistema nervioso, ¿sí? Tenemos el cerebro, el cerebelo, la médula espinal. La función es transmitir el impulso eléctrico. En cambio, en un aparato, que también es un grupo coordinado de órganos, todos los órganos tienen funciones distintas, pero para un mismo fin. Por ejemplo, el aparato digestivo o el aparato respiratorio. Imaginemos dos órganos distintos del aparato digestivo. Por ejemplo, el esófago. ¿El esófago qué función tiene? Transportar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Si lo comparamos con otro órgano, por ejemplo, el intestino delgado, ¿sí? La función es completamente distinta. En el intestino delgado va a ocurrir gran parte de la digestión y la absorción. La función es completamente distinta, pero el fin es el mismo. ¿Cuál es el fin? Ingresar alimento, digerirlo, formar los nutrientes necesarios y eliminar los desechos no útiles. Lo mismo ocurre en el aparato respiratorio. Por ejemplo, la fosa nasal, ¿qué función tiene? Filtrar el aire, humidificarlo, ¿bien? Pero no es la misma función que tiene, por ejemplo, la tráquea. La tráquea solamente transporta el oxígeno, el aire, desde la laringe hacia los bronquios. Entonces, por ejemplo, sistema nervioso y el aparato digestivo. Esto es todo de la primera clase. Esta imagen es de André Vesalio, de Humanis Corpore Fabrica, bien, que es uno de los primeros libros de anatomía. Muchas gracias. A continuación los invito a realizar la actividad correspondiente a este trabajo práctico. Muchas gracias.